Bienvenidos al canal para Brahman. En esta oportunidad vamos a hablar sobre algo muy importante en la metafísica del hinduismo y la expresión de los campos fenomenológicos en profundidad sutiles, que es lo que se conoce como los planos de cuarta dimensión, el mundo astral, quinta dimensión, el mundo causal o del alma, y cómo estos planos, estas estos estados de conciencia tienen diferentes tipos de expresión más purificada, de más inteligencia, de más eh, autoconciencia, o esa misma dimensión, en este caso vamos a hablar de la quinta dimensión, el cuerpo causal, cómo puede estar más oscurecido, más inconsciente. Sigue estando ahí, pero en forma potencial, en forma inconsciente, ¿no? Entonces, yendo al hueso, la quinta dimensión o cuerpo causal o alma es una conciencia que podríamos decirle el cuerpo largo o una, una conciencia que tiene la característica ya de ser mucho más amplia de la conciencia individual, que es muy objetiva en la tercera dimensión, que es también no es tan objetiva, pero también prevalece en la cuarta dimensión del mundo astral. Pero ya en la quinta dimensión, o alma, o cuerpo causal, vamos a ver donde esa misma conciencia ya tiene características de multiplicidad, de simultaneidad y de expansión. Ya no está limitada a un egocentrismo, ¿no? Una individualidad y un yo absolutamente individualizado, valga la redundancia. Entonces, en esta quinta dimensión, nuestra, nuestro autoconocimiento, ¿no? puede estar iluminando en mayor o menor medida ese campo. Ese campo fenomenológico que llamamos alma no implica la suma de toda la fenomenología, no es la conciencia ya total y no dual. Eso es Brahman. Eso pertenece a la séptima dimensión dentro de la metafísica. En la quinta dimensión es el alma, que sería, podríamos decirlo, a título de ejemplo, de analogía, si fuera el individuo un ciudadano, ¿no? Una ciudad sería, en este caso, su alma, ¿no? Entonces, la ciudad es como una, podríamos decirlo, una ciudad de individualidades. Esa ciudad de individualidades que tiene un núcleo común, un karma común, lo que se dice sanchita karma, un karma acumulado, tiene experiencias múltiples, por eso está en la quinta dimensión, y simultáneas. Y es una conciencia expandida como si fuera, imaginémonos que alguien está en un campo, en un terreno, donde este terreno alcanza hasta el horizonte. Y en este horizonte yo veo un gran campo, pero yo tengo mi pequeño terrenito cercado, ¿no? con una pequeña casa, y solo utilizo esa parte. Luego, a través del autoconocimiento, este campesino con una casa muy pequeña se da cuenta que en realidad el resto de ese campo que él percibe hasta el horizonte es también propio, es de él mismo, él es el propietario, pero no lo sabía. Se entera después cuando se lo informan. Entonces, rompe esa cerca
y puede ir avanzando y empieza a cosechar, a sembrar, a cercar un campo infinitamente más grande del pequeño terreno que tenía. Ese proceso es el proceso de el alma, de el sentido de alma oscurecida, donde solo percibe un tiempo y espacio limitado en un egocentrismo, y se va iluminando hasta iluminar todo el campo. Ese proceso implica el autoconocimiento. La iluminación de toda el alma es la iluminación de todo el campo grande de mi conciencia o del cuerpo largo. Y se comprende dentro de la metafísica hinduista que cuando el alma se ilumina en forma completa, eso que antes era un bosque oscuro, ¿no? Se le dice cuerpo causal porque cuando no hay ningún autoconocimiento de esa dimensión que es propia, que es interna, que es nuestra, lo percibimos más como si fuera un sueño de terror, un bosque oscuro, donde entro, surco caminos y vuelvo corriendo a mi tercera dimensión, ¿no? Me despierto en el mundo físico. Simbólicamente, cruzamos el alma todo el tiempo, pero más cuando soñamos, por ejemplo, o cuando estamos en un viaje astral, en la cuarta dimensión. Pero bueno, para no complejizar más a quienes quizás son más iniciados en el camino de autoconocimiento y no conocen bien lo que es o no han experimentado un viaje astral o un sueño lúcido profundo y demás, vamos a centrarnos en quinta dimensión, el alma. Cuando el alma se empieza a iluminar sucesivamente, esa autoexperiencia de expansión es un samadhi, o se puede expresar como un samadhi, como una experiencia de expansión, todavía no de la no dualidad, de la conciencia total, del infinito, de la eternidad y demás, que esas son capas que pertenecen ya a la sexta y a la séptima dimensión en esta metafísica. Pero cuando se ilumina todo el campo del alma, en este autoconocimiento, y es importante aclarar que lo que se transforma es el modelo perceptivo y cognitivo y de conocimiento. No significa que yo conozco cada detalle en el momento presente de las causas y efectos de la conciencia múltiple del alma, porque eso implicaría eh, otro tipo de connotaciones que ya veremos que son mucho más complejas y en realidad no son posibles. La comprensión profunda es lo que comprende el modelo cognitivo del alma, no cada detalle de lo que sucede, sucedió y sucederá, porque además está roto el tiempo-espacio, por lo cual está todo junto. Pero bueno, y además también el yo individual que creo ser también está roto, está diversificado, entonces hay multiplicidad de yoes. Por lo tanto, nunca voy a recordar cada detalle en el proceso del alma o cuerpo causal, pero sí voy a comprender el modelo cognitivo. ¿Qué significa comprender el modelo cognitivo? Comprender cómo funciona el alma en términos epistemológicos, en términos ontológicos. Eso es lo importante. Igual que en la tercera dimensión, lo importante no es conocer cada país, cada ser humano, cada experiencia, sino conocer cómo funciona el modelo cognitivo, ontológicamente. Entonces, cuando comprendo el modelo de alma y llego al autoconocimiento, comprendo el modelo cognitivo del cuerpo causal o alma, me establezco en esa quinta dimensión y cuando se ilumina todo el campo de conocimiento, en el sentido que acabamos de explicar, es la transición del alma oscura al alma iluminada. ¿Qué es el alma iluminada, el alma en autoconocimiento? El Deva, ¿no? Es pasar de la figura del meditador, ¿no? Que está acá, ¿no? Como símbolo de alma oscura, se transita y se convierte en Deva. El alma se convierte en Deva. ¿Y qué implica que se convierte en Deva? Que es la comprensión total
de una fenomenología que tiene características individuales, pero al mismo tiempo múltiples, de múltiples yoes, y al mismo tiempo de conciencia expandida trascendental, conectada ya con el Atman, que es la sexta dimensión. Ya tiene, es como que se rompe ese cerco, ¿no? Comprendí que no soy el terreno chiquito, que soy el campo grande hasta donde alcanza el horizonte, y después ya comprendo que todos los campos también son míos, también soy yo mismo. En esa ruptura, eso es el alma completamente en autoconocimiento, que ya se conecta con el Atman, ¿no? Que el Atman es autoconocimiento puro, autoluminosidad pura, eterna e infinita. Entonces, cuando se ilumina todo el alma, se transita desde el sentido de alma al sentido de Deva. Y el sentido de Deva ya es un puente, es la llave entre el alma iluminada que ya deja pasar, ¿no? Ya no corta el circuito de la conciencia y se conecta con el Atman. Esto implica en la práctica, en lo que llamamos tercera dimensión, cuarta dimensión, alguna modificación. No, no. Implica una autoconciencia más profunda de mi propia naturaleza. La experiencia débica, en algunos casos, se puede presentar con CIDIs o con cambios profundos en la vida material, práctica e individual, pero también puede, o en la mayoría de los casos, puede parecer completamente o pasar completamente desapercibido, porque el autoconocimiento profundo no busca transformaciones de los cuerpos a ningún nivel, ni modificaciones en la propia naturaleza, ni poderes, ni siddhis, ni nada. Busca el autoconocimiento profundo de la verdadera naturaleza. Y se comprende que el alma iluminado ya conforma un deva. Un deva ya tiene poder de qué? No solo del autoconocimiento de lo que era un alma, sino de la metafísica profunda del Atman, de los campos impersonales, de los campos eternos, de la estructura misma de la conciencia. O sea, puede guiar y puede comprender a el resto de los cuerpos causales, el resto de las almas, el resto de los cuerpos astrales, de los cuerpos físicos. Puede influir ya en los campos más profundos e impersonales de la conciencia. Eso es un deva. Está representado como si fuera un dios, ¿no? Pero no es un dios en términos cristianos o en términos absolutos, sino que es una autoconciencia completa de un alma. Bien, pero eso corresponde a los campos metafísicos, no corresponde puntualmente a efectos en la tercera dimensión, ni en la cuarta, ni siquiera en la quinta. Corresponde al autoconocimiento profundo. Bien, así que entonces, esto es simplemente la transición de el alma oscura al alma completamente iluminada, en términos cognitivos, en términos ontológicos, en términos de comprensión de la propia metafísica. Y el pase del cuerpo causal al alma iluminada es llegar al Deva, ¿no? El Deva es este poder de la conciencia que despierta, ¿no? Que despierta en una impersonalidad, pero que viene, digamos, de un camino de, de un alma particular. Bien, bueno, con esto finalizamos entonces, y esto es la quinta dimensión. Bienvenidos a la iluminación del alma. Gracias.